Queridos radioescuchas, notarán que esta vez empiezo diferente nuestro programa de todos los sábados aquí en Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Y es que me encuentro muy honrado, muy contento, muy satisfecho de comentarles que llevamos más de 100 programas de protagonistas del cambio y que hoy, bueno, se cumple el 13 de noviembre, pero lo estamos celebrando hoy, llevamos 2 años al aire. En Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Alguien ponga sonidos de confeti, porque estamos en una fiesta. 2 años al aire, queridos reescuchas, yo no puedo creérmela, yo estoy en shock. O sea, recuerdo que ayer estaba haciendo el programa número 15, número 20, luego número 30, 40, y luego vi y dije, caramba, ya estamos en el 95, en el 96, ya más de 100 programas, 2 años al aire, y yo estoy feliz. Soy Fernando Lucio, su querido amigo, su querido conductor, y quiero agradecerles a los escuchas del programa Protagonistas del Cambio, una mirada con él de la realidad, porque sin ustedes esto no sería posible, porque ustedes son la razón por la que ya llevamos 2 años aquí en la estación, aquí en Radio Cañón, dando cañonazos informativos todos los sábados. Yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho, y para celebrar hoy tenemos un invitado estelar, un invitado ejemplar. Hoy invitamos aquí a charlar este sábado al doctor Alberto Betancourt Posada, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y un analista internacional. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia igual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí somos dos de la UNAM. Y también imparte el seminario taller especializado Periodismo para historiadores y seminario Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural. Tiene asimismo el espacio Mundos Posibles en el programa Primer Movimiento, que se transmite todos los jueves por Radio UNAM. Qué gusto, doctor Betancourt. Bueno, ya me dejaste hablarte de tú hace unos momentos. Entonces, Por pues, favor. pues no tengo nada más que hacer en esta presentación más que saludarte y preguntarte cómo estás, cómo te va. Bien, Fernando, muchas gracias. Pues en primer lugar, muchas felicidades por el programa. La verdad es que así como lo cuentas, pues debe haber sido un esfuerzo sostenido, ¿no? Y pues mantener así la calidad de los programas y el entusiasmo, pues siempre tiene mucho mérito. Un saludo para ti, obviamente, y para tu público. Qué gusto poder compartir hoy algunas reflexiones juntos. Tú dirás de qué platicamos, porque hay muchos temas y Muchos. muchas cosas que me antoja cotorrear. Qué gusto. Pues bueno, la verdad es que esto no sería posible sin nuestro querido público. Qué gusto, querido público, que nos acompañen. Y bueno, igual aquí yo también estoy muy honrado de que aceptaras pues la invitación a la entrevista. Tienes una agenda muy ocupada, alguien tan listo, tan inteligente, tan informado como tú, pues tiene la agenda muy ocupada. Entonces, doctor catedrático de la UNAM, quien también lleva adelante el programa Mundos Posibles por Radio UNAM. Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto, ¿no? ¿Cómo es que surge, cómo es que se materializa, cuál es su objetivo, cómo se ha sostenido por los años? Pues mira, ¿te refieres a mundos posibles o a historia desde abajo en A general? mundos posibles, vamos a enfocarnos en mundos posibles ahorita. Bueno, mira, yo tengo un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras. Es una facultad, un lugar, una comunidad académica que yo cada vez aprecio más. Yo estudié ahí la licenciatura, la maestría, el doctorado. Pues la he vivido, he disfrutado de la vida social, digamos, de la vida cotidiana, de la vida académica que tiene la Facultad de Filosofía y Letras, pero cada vez la quiero más porque cada vez descubro más recovecos en el laberinto de los colegios, de todas las carreras que se imparten ahí. Somos la facultad que imparte más licenciaturas en toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Wow. Las carreras de pedagogía, de geografía, de letras, de bibliotecología y ciencias de la información, de historia, de filosofía, de estudios latinoamericanos, de desarrollo y gestión interculturales. Y pues la verdad es que uno se encuentra en los pasillos, en los baños, en el comedor, en la cafetería, en donde tú quieras, gente que está en unas conversaciones así alucinantes. No puedes llegar y en lo que estás formado en el cafecito alguien dice, ay, oye, ese Nietzsche de veras que o ese Heidegger de veras que se pasó con Nietzsche, ¿no? Entonces así, ¿de qué están hablando? Y aguzas el oído y quieres enterarte de las discusiones filosóficas. En esa facultad yo tenía un seminario que se llamaba, en esa época, de hecho continúa, pero cambió de nombre,
En esa época se llamaba Historia y Semiótica. Y era un espacio súper interesante porque nos dedicábamos a estudiar los signos. O sea, todos aquellos elementos que el ser humano utiliza para representar otra cosa. Y leíamos a Humberto Eco con verdadera devoción. Y ahí pues empezamos a leer un texto que se llama Lector in Fábula. Lector in Fábula es una cosa hermosísima que escribió el maestro Humberto Eco sobre cómo un texto va prefigurando a su lector. Cómo un autor cuando escribe una obra, pues por ejemplo va configurando si quiere que sea un lector culto. Y entonces escribe en un lenguaje muy oculto o en un sentido convencional, digamos, ¿no? Escribe en un lenguaje muy rebuscado e introduce frases en sánscrito. No juegues, pues, ¿qué lector va a hablar sánscrito? No, nadie. Bueno, sí, algunos sí, pero pues muy iniciados en un... Entonces el autor pues va propiciando un texto, digamos, hermético, que solamente puede ser comprendido por los iniciados. O por el contrario, digamos, alguien como Bertolt Brecht, que tiene pretensiones pedagógicas, no simplificadoras, pero quiere que todo mundo lo entienda y entonces construye una alegoría en la que puede estar hablando de un tema, pero en muchas capas y cualquiera lo puede entender. Entonces, el autor va prefigurando al lector. Bueno, es un texto así alucinante, que tiene muchas cosas, pero entre otras, tiene una categoría que se llama mundos posibles. Y esa categoría de mundos posibles se refiere a, digamos, cómo cada uno de los personajes de una novela, por poner un ejemplo, tiene un mundo posible en el que considera que el mundo tiene ciertas propiedades. Entonces, no sé, uno se podría imaginar, vamos a decir, que Medea, por decir algo. Medea, en el mundo posible de Medea, Jasón es un hombre bueno que le va a cumplir sus promesas. Claro. Pero en el mundo posible de Jasón, Medea es solamente a lo mejor un instrumento para obtener lo que él quiere, que es el vellocino de oro. Y por ahí nos fuimos metiendo en el tema de los mundos posibles de cada uno de los personajes, de cada uno de los autores, y lo empezamos a aplicar, Fernando, para algo que a mí me parece muy interesante, no sé qué opines, pero, o qué opinan nuestros amigos del público. Empezamos a considerar que cada periódico construye un mundo posible. Por O sea supuesto. que, vamos a decir, en el caso del conflicto en Ucrania, que el periódico Izvestia, que es un periódico que, imagínate, empezó a circular en el año de 1917. Claro, ahora ya pasó por muchas etapas, era un periódico socialista, comunista, ahora ya Wow. es un, yo diría, neoliberal, casi aristocrático, ¿no? Ya en el gobierno de Putin, pero sigue publicándose. Entonces, claro, en el mundo posible de Izvestia, el relato de la guerra en Ucrania, no digo que coincida con la realidad, digo que así es en la versión del discurso de Izvestia. La lucha en Ucrania es para defender a Rusia del nazismo. Claro, pero si uno se va al periódico Ucraniya Pravda, que es el periódico ucraniano, que tiene también mucho tiempo y que ha cursado una historia relativamente similar a la de Izvestia, el punto de vista es el del gobierno de Ucrania y consecuentemente la invasión rusa es un acto de salvajismo inaceptable y la única manera en que... Entonces, si tú comparas el relato de un periódico con el relato de otro periódico, es como si vivieras en dos mundos completamente diferentes. Así nació Mundos Posibles, pensando en analizar un hecho histórico comparando distintas versiones ofrecidas por los distintos medios de comunicación. Y luego, pues un poco por el cariño de la gente, por la vocación de contar siempre las cosas desde una perspectiva que estuviera bajo el ánimo, digamos, el estado de ánimo del optimismo histórico, es decir, de creer que las cosas pueden ser mejores aunque cueste mucho trabajo o Claro. aunque a veces parezca imposible. Entonces ya Mundos Posibles se empezó a convertir en algo que es más, ya que tuvo otra connotación y que más bien ahora yo lo veo como que para la mayoría de la gente que nos hace el gran honor de escucharnos y hacer comunidad con nosotros, pues más bien tiene la idea de que estamos hablando de un ejercicio del principio esperanza del que hablaba Ernest Bloch, en el sentido de que es posible un más allá del presente, que Claro. las cosas no siempre van a ser como son ahora, sino que pueden ser mejores y que tenemos la responsabilidad de encontrar cómo le hacemos para que así sea. Y por ahí va un poco la onda de mundos posibles, Fernando. Me parece, querido Betancourt, sumamente fascinante.
y me parece que este ejercicio de mundos posibles en sus dos formas, de comparar pues los mundos posibles de distintos entes, de distintos medios, a este movimiento de esperanza, me parece pues intrigante, fascinante, y me gusta mucho, ¿no? Esta evolución que va llevando este proyecto y cómo está, pues cómo se puede aplicar en la realidad en cualquier momento. Y oye, cambiando un poco de tema para ir avanzando, me encantó Mundos Posibles, pero también tengo una gran duda que me está rascando el coco en este preciso momento. Es que aquí, dialogando con el doctor Alberto Bertancourt, historiador, quien lleva adelante lo que él mismo denomina historia desde abajo, es decir, historia para los grupos, la historia de los grupos que no tienen el poder y que normalmente la sociedad les ha negado una voz. Y para hacerlo ha formado una comunidad intercultural de investigación. Entonces, me suena un tanto similar a Mundos Posibles, pero cuéntenos cuéntenos más sobre el trabajo de historia desde abajo y cómo es que nos impacta a todos y cómo es que todos tenemos que aprender a ver la historia desde diferentes puntos de vista, incluyendo siempre desde abajo. Sí, Fernando. Pues fíjate que no venía yo preparado, y realmente es broma, no venía yo preparado, pero aquí tengo en la mano este librito de Adolfo Gili que se llama Historia a Contrapelo, una Wow. conversación. Este librito de Adolfo Gili yo lo llevo en mi seminario, en un seminario que tenemos en el Colegio de Historia, que se llama Periodismo para Historiadores. Es un texto chiquito del gigante Adolfo Gili, y se refiere a lo que él llama el cielo de la historia, o sea, los historiadores así más Claro. fecundos, rebeldes, documentados, rigurosos, eh, pues yo diría encantadores de serpientes, ¿no? O sea, Ujú. historiadores que uno lee con devoción. Claro. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Walter Benjamin. Walter Benjamin, pues es justamente el que propone la idea de una historia a contrapelo, no como siempre se peina la cabellera, sino a contrapelo, y se refiere justamente a la necesidad de una historia que recupere Claro. los sentimientos, los conocimientos, los valores de los grupos subalternos, es decir, de aquellos que son explotados y que no tienen el poder. Wow. Entonces, por poner un ejemplo, las personas que no saben leer y escribir, ¿cómo le hacemos para contar una historia que recupere el punto de vista y la sabiduría? Y desde luego yo diría la dignidad, ¿no? La Claro. experiencia de las personas que no saben leer y escribir. ¿O cómo le hacemos para recuperar la historia de la clase obrera, de los trabajadores? Walter Benjamin es un historiador imprescindible en la historia de la cultura, y pues él propone una idea que es muy eh, interesante, porque él asume un punto de vista marxista, y eso quiere decir algo muy interesante porque como comunista que es, como digamos comunista ilustrado, pues una de las cosas que él plantea es que hay una relación entre historia y vida cotidiana, en el sentido de que el marxismo reivindica la idea de que la historia debe ocuparse de cada ser humano, que la historia de cada ser humano es importante, que la historia de la vida cotidiana es el epicentro de la historia. Entonces, ¿cómo le hacemos para recuperar la historia de las personas comunes y corrientes? O de las personas que no tienen el poder. Y en ese sentido, pues viene la conexión con otros grupos. Por ejemplo, nosotros hemos vivido a partir del siglo XVI, con la expansión del capitalismo en el mundo, un proceso que acompaña al capitalismo, que va, digamos, llevando el capitalismo a los distintos rincones del planeta, acompañado de no solamente de las cañoneras, de las guerras de conquista, sino también de un proceso de colonización, un proceso que va imponiendo una manera de ver el mundo y que va sojuzgando y sometiendo grupos y culturas en todo el planeta. Y consecuentemente, pues una de las tareas de la historia contrapelo es contar la historia de aquellos que viven en lo que el gran Hegel, con todas las críticas que hay que hacerle, llamaba, lo voy a citar para cuestionarlo, la historia universal. Es decir, lo que se propone Walter Benjamin es cómo le hacemos para contar la historia de los que viven
en los márgenes de esa historia universal que tiene como punto central Europa. O sea, por ejemplo, ¿cómo contaríamos la historia de América desde el punto de vista de los pueblos originarios de América? Y en ese sentido, este libro, lo vuelvo a mostrar, Historia a Contrapelo, recupera a otros historiadores que forman parte del cielo de la historia, como son, por ejemplo, Ranajit Guha o Guillermo Bonfil Batalla. Ranajit Guha es un historiador indio que tiene unos textos maravillosos. Él fundó un grupo que se llama justamente Estudios Subalternos y habla de los grupos que no pertenecen a la élite política de la India. Cómo vivieron la colonización británica los grupos que no detentan el poder en la India. Es muy interesante porque entonces él dice, los actores principales de una obra de teatro, según la historia oficial, dejan su paso para los actores secundarios que se convierten en los actores principales. Y por ahí va un poco la idea de la historia desde abajo, ¿no? Cómo contamos una historia que tenga esta mirada subalterna, que sea solidaria con la lucha de los oprimidos y que desarrolle una cierta habilidad eh, profesional, digamos, para hacer escuchar las voces que normalmente no escuchamos. Eso es todo un reto metodológico para un historiador, pero al final de cuentas, pues uno, si lo logra, construye una historia polifónica en la que no se oiga nada más la voz del autor o del historiador, sino que ese historiador cite la voz de los campesinos, cite la voz de las mujeres, cite la voz de los obreros, de los pueblos originarios, pues de la enorme riqueza que existe entre los grupos que forman la mayoría de la población que no forma parte de la élite. Bueno, yo me atrevería a decir que muy complicado, sumamente complicado más que nada porque a estos grupos, como bien dices, Alberto, se les ha negado la voz, se les ha negado la oportunidad de contar su parte de la historia, su visión de la historia, su mundo, de la manera en la que vivieron todos los hechos a lo largo de su vida, como protagonistas activos, como testigos, como los observadores que vieron todos los momentos pasar, que se involucraron en esos eventos. Sí, sí me parece muy complicada esta labor, pero también muy noble, porque no solamente es, bueno, mira, a ver que estos cuenten su versión. No, no es eso. Se trata de reivindicar, como bien decías al inicio, la dignidad de estos pueblos, de estas personas, no de hacerles el favor, ¿no? De, a ver, mira, vamos a ver cómo lo viviste, ¿no? No de hacerles el favor, sino de que es una acción que se debe tomar, ¿no? No existe como tal, bueno, yo me atrevería a decir que no existe como tal una historia universal que se pueda ultra resumir en solamente lo que dictan estos historiadores, sino que cada uno vive su propia historia y que los hechos que conforman la historia universal tienen que ser vistos desde diferentes aristas, porque si no, nunca vamos a saber verdaderamente todas las perspectivas, ¿no? De eso se trata, no existe una sola realidad, ¿no? Cada uno va construyendo su propia realidad y me parece fascinante. Lamento volver a usar esta palabra de nuevo, pero me parece muy fácil, muy fascinante la manera en la que, en la que, en la que entramos, ¿no? A esta historia de ese bajo. Perdón que te interrumpa, nomás para redondear así un poquito, pero es que fíjate, bajo esa lógica, entonces uno tiene que hacer la historia de muchas civilizaciones simultáneas. Por No supuesto. solamente una historia, vamos a decir, eurocéntrica. Aunque la propia historia de Europa es una historia en la que confluyen muchas historias, muchas culturas. O sea, digamos, cuando uno dice la historia de Europa, pues se Uf, está refiriendo a la historia de Asia con Europa, de África con Europa, de América con Europa. Así que incluso lo que llamamos historia europea o historia eurocéntrica, pues incluso con un dejo colonial, tiene ahí muchas improntas, muchas raíces, muchos ríos que confluyen en eso que llamamos historia europea. Pero si damos un vuelco y además pensamos que nos va a interesar la historia de lo que quedó en el margen, entonces ya se vuelve más interesante, porque entonces estamos hablando de la historia desde la perspectiva de la civilización china. ¿Cómo se contaría la historia universal desde el punto de vista de la civilización china? Los chinos ahora, por ejemplo, nuestros contemporáneos, entrañables de una sociedad tan compleja, tan interesante como la que conforma la República Popular de China, pues empiezan a contar la historia universal, incluso empezando por decir que no solamente existe una especie, que es la Homo sapiens sapiens,
sino que existe también lo que ellos llaman el hombre de Pekín. Así que desde el origen del hombre ellos ven la historia diferente. Wow. Incluso el salto biológico ya no están hablando de la misma historia que nosotros, están hablando de una historia, habría que ver, ¿no? Con los antropólogos físicos, con los arqueólogos, si tienen razón o están construyendo una historia oficial que les conviene y que no corresponde tal vez con los descubrimientos arqueológicos. Pero el relato que ellos cuentan es muy diferente al que se cuenta, digamos, en Europa. Claro. Pero lo mismo ocurriría con la India, Fernando. Imagínate tú los milenios que tiene la civilización india. Y entonces, claro, si uno piensa la historia universal desde la India, pues la India tiene un vecino poderosísimo que es China. Y por otro lado, pues tiene relaciones con Arabia y con Grecia desde hace mucho tiempo. Y luego, pues tuvo la conquista británica y la... Bueno, y si te desplazas a Egipto, pues la historia se cuenta desde Egipto. Y si nos vamos a los Andes, la historia se cuenta desde la visión surgida del Imperio Inca o en Mesoamérica, pues con todo lo que Guillermo Bonfil Batalla ha llamado el México profundo. Entonces ya, digamos que se multiplica la historia, se vuelve mucho más rica. En lugar de tener una historia universal única, eurocéntrica, pues tienes muchas historias que confluyen y ya en lugar de tener una sola modernidad, tienes una especie de transmodernidades de Claro. diferentes naciones. Entonces es como que la historia, vamos a decir, explota o se fragmenta en muchas historias diferentes y eso la vuelve más rica. Y yo digo que más interesante porque entonces ya tiene uno la necesidad de explorar y yo así veo la historia, ¿no? Como un pretexto también, pues para ir a los lugares, para irte a meter a los archivos, para hacer amigos, para irte a estudiar posgrados, Claro. para, bueno, pues así, para hacer turismo, con muchas civilizaciones, ¿no? Entonces la historia tampoco es A ver qué nos dice la comida de estas civilizaciones. exactamente, ni modo, pues hay que ir a explorar, ¿no? De Claro. los mercados, de los lugares y pues ver qué se come ahí, ¿no? Claro, claro. Y oye, Alberto, desde esta perspectiva, bueno, mira, yo me sorprendo de ver la capacidad que tienes, de cómo juntas los puntos, de cómo nos cuentas pues lo que es la historia de tus más grandes proyectos de manera tan locuaz, tan simple, tan eficiente, aquí en Protagonistas del Cambio, por el 760 de amplitud modulada. Y oye, me dan muchas ganas de desviarme un poco del tema. Eh, bueno, aún así está relacionado, que es, doctor Alberto, como analista internacional, me encantaría que nos dieras aquí a mí y al público tu lectura geopolítica de lo que es el conflicto actualmente en Israel y Palestina, que vino casi prácticamente a opacar lo que es Ucrania y Rusia, el ejemplo que nos ponías hace unos minutos. Entonces, pues, ¿cuál es tu lectura geopolítica? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están tan enojados? ¿Por qué en las redes sociales todos se acusan mutuamente de discursos de odio? ¿Qué está pasando con este conflicto? Ay, pues sí, se me ensombrece el corazón, se me eclipsa el alma. Me duele mucho, igual que a muchas personas, lo que está ocurriendo. Em, y al mismo tiempo creo que nos impone una responsabilidad. Mira, a mí me gustaría empezar citando las palabras de una querida colega, una investigadora, digo colega porque somos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Debemos ser más o menos de la misma edad, pero yo la veo como una gran maestra. Me refiero a la doctora Silvana Rabinovich. Ella estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fíjate nomás, imagínate lo que es la gente que se dedica a cosas fascinantes en la vida. Ella es de origen judío, estudia hebreo antiguo. Tú imagínate lo que es estudiar hebreo antiguo y Wow. estudiar el Antiguo Testamento, Uh, pero en su idioma original o en uno de sus idiomas originales. Entonces, en su idioma original, porque es el Antiguo Testamento. Entonces ella está rastreando en el Antiguo Testamento lo que ella llama una lectura mesiánica del texto, es decir, una lectura libertaria, rebelde, humanista, que está en oposición a lo que ella llama la lectura aristocrático-monárquica del claro. propio. Ella dice que esta segunda lectura, la aristocrática-monárquica, trata de justificar privilegios y el Siempre. predominio de un grupo sobre otro, pero que la lectura mesiánica, entre otras cosas, produce algo que es una revolución en la conciencia de la humanidad, la universalidad de la condición humana, la universalidad de la dignidad.
Y ella dice ahí que el texto, el Antiguo Testamento, es un texto que plantea algo que es fundamental y que yo lo quiero proponer como el matiz, como la luz con la que podemos alumbrar el conflicto, que la vida humana es sagrada. Sí. La vida de cada ser humano es sagrada, la de todos los seres humanos. Consecuentemente, todos los seres humanos tienen la obligación de respetar la vida de los demás, de todos. Y Claro. nadie tiene derecho bajo ninguna justificación de quitarle la vida a otra persona. Desde esa postura ética, Silvana Rabinovich empezó su intervención en una mesa redonda que se llamó Salvemos a Palestina del Apartheid, Ujú. que se encuentra en las redes, que fue organizada por el Centro de Estudios Euroasiáticos. Silvana Rabinovich empieza con un punto, propone un punto de partida que yo comparto, que es, primero que nada, pues enviar una condolencia de empatía, de profundo dolor y comprensión a las familias que perdieron a un ser querido por el ataque que ocurrió el día 7 de octubre en los territorios ocupados por Israel, pero que pues fue el ataque sorpresa lanzado por el grupo Hamas, en Claro, el que se dispararon 5,000 cohetes contra Israel. Se combatió contra el ejército israelí. Ahí yo pienso que pues es un combate claro. con toda la ética, digamos, la épica del combate, Ujú. un grupo armado contra otro grupo armado, pero después se pasó a la atrocidad desde mi punto de vista inaceptable de matar a 1,400 civiles desarmados y tomar 200 rehenes, Claro, claro. pues a la Franja de Gaza. Obviamente ese conflicto no empezó ahí, a mí me gusta fecharlo, quizá empezó hace mucho tiempo con la ocupación de Palestina, obviamente con 50 años de abusos Claro. cometidos por Israel en contra de los palestinos, pero a mí me gustó mucho la postura del gobierno mexicano, Fernando, la idea de condenar inequívocamente los actos terroristas cometidos por Hamas y otras organizaciones palestinas. Pero lo que estamos viendo ahora es verdaderamente terrible porque a partir de ese hecho brutal, ahora el gobierno de Israel está usando ese hecho como un pretexto para bombardear desde ese día, el 7 de octubre, hasta la fecha, de manera inmisericordia, un territorio que está bardeado, que es en realidad, podríamos decir, una cárcel Sí. sin techo, desde aviones Rafael que vuelan a más de 10 kilómetros de altura, contra blancos en los que están destruyendo barrios enteros, en el lugar más densamente poblado del mundo por civiles, lo que ha provocado la muerte de alrededor de 10,000 personas Mm. y específicamente de 4,000 niños. Y yo pienso que no hay ninguna justificación para eso. O sea, tú no puedes decir que porque alguien cometió un acto bárbaro, entonces ahora tú te puedes desquitar Claro. contra alguien que no cometió ese acto, que es un civil. Yo digo que la vida de todos los niños, de los israelíes y de los palestinos, vale exactamente lo mismo. Es invaluable, hay que luchar porque se respete y en ese sentido, pues es completamente inadmisible lo que está haciendo el gobierno de Israel, que de hecho el día de ayer uno de sus ministros incluso habló de algo que por supuesto horroriza inmediatamente, que es la posibilidad de usar incluso un arma atómica contra Gaza. Y yo pienso que, bueno, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el comunicado que sacó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que él decía que se solidarizaba con el pueblo de Palestina y se solidarizaba también con el pueblo de Israel y pensaba que ambos estaban sufriendo las consecuencias de los actos de Hamas y del gobierno sionista de ultraderecha de Israel. Y Ah, yo pienso que en este momento es muy importante el lenguaje, no es muy importante distinguir entre el sionismo de derecha, que es el que está en el poder, el gobierno de Israel, que están, digamos, ahí sí muy empatados, ujú. pero distinguir eso es muy distinto eso a la sociedad israelí. O sea, la sociedad israelí es un conjunto mucho más amplio, mucho más vasto que el gobierno de Israel o que el ejército de Israel. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba leyendo, Fernando, perdón si me extendí un poquito, No te preocupes, estaba no. leyendo primero con mucho horror, pues la descripción
de algunos de los jóvenes sobrevivientes del concierto Supernova, que estaban en un gran reventón el viernes 6 de octubre. Por la noche llegaron en la fiesta hasta el amanecer del 7 de octubre, cuando empezaron a ver a los parapentes volar, a los hombres en parapentes aterrizar en el concierto armados y empezar a abrir fuego contra ellos. Y me sorprendió mucho que en medio del inmenso dolor de haber perdido a sus familiares, algunas mamás de los jóvenes que fueron asesinados ahí pedían que no se cometiera venganza en su nombre, que de ninguna manera se utilizara su dolor para justificar el crimen que se está cometiendo en contra de la población civil de Gaza. Me preguntabas por las consecuencias geopolíticas del conflicto. Yo lo veo muy peligroso. Una de las acciones que ha realizado Israel ha sido bombardear los aeropuertos de las ciudades sirias de Damasco y Alepo, evidentemente para evitar un posible puente aéreo ruso o Claro. iraní. Creo que Israel está todo el tiempo en el discurso culpabilizando a Irán de lo que ocurrió, y creo que es muy fácil que el conflicto pudiera extenderse. Eh, Creo que hay una sola superpotencia que es capaz de detener esa masacre. Una sola superpotencia que lo puede hacer, Fernando. Y yo creo que esa superpotencia es la sociedad civil global. No Claro. hay otra. O sea, solamente los ciudadanos del mundo, aunque se oiga casi ingenuo hablar de ello, los pueblos del mundo somos los que podemos detener esa masacre, porque por lo que se ve, desde luego el gobierno de Israel que está cometiendo el crimen, la Unión Europea y nuestros vecinos, específicamente el gobierno de Estados Unidos, no hablo de la sociedad estadounidense en su conjunto, sino del gobierno norteamericano. Entonces, no sé, a mí me emociona mucho y me alienta ver las protestas de judíos en el Capitolio, el día que bloquearon las 27 entradas de la Casa Blanca, judíos que están exigiendo el cese al fuego, palestinos que saben que su enemigo no son los ciudadanos israelíes, mucho menos el pueblo judío, que es un conjunto mucho más vasto y heterogéneo, omnipresente en el mundo, casi diría un poco de broma, gracias a Dios, con todas las aportaciones a la cultura que han hecho, pero desde luego la riqueza del mundo musulmán, etcétera. Y yo creo que pues ahorita tenemos una responsabilidad enorme, se siente mucha impotencia, pero tenemos que aprender a reconocer nuestros propios superpoderes. Y la verdad es que las personas que aparentemente comunes y corrientes, cuando nos juntamos, tenemos un poder inmenso. Y hoy es un momento en el que tenemos que hacer valer ese poder para frenar esa catástrofe. Estamos viviendo algo terrible, ¿no? A la vista de todos, en un mundo en el que nos imaginábamos que las redes volverían imposible un crimen de esa naturaleza. Quiero enfatizar en que Alberto, fue un mensaje muy, muy poderoso. Te iba a preguntar por un mensaje final, pero creo que ese es un mensaje para finalizar este programa, porque seguramente vamos a tener muchos más aquí, eh, pues muy poderoso, de que nosotros somos importantes, somos fuertes, podemos ser los protagonistas del cambio de ahora, de justo ahora y cambiar esta situación. Yo creo que tienes toda la razón. Tenemos que unirnos, tenemos que formar redes, formar alianzas entre todos para poder, pues, para poder tener una voz más fuerte que la nuestra propia y poder alzarnos sobre esto y decir, ya basta, no lo vamos a tolerar. Me parece. Completamente de acuerdo. Fíjate que ahorita pensando, regresando al origen de nuestra conversación hoy, al inicio de la conversación sobre mundos posibles, Ujú. mundos posibles tiene muchos orígenes. Además está bien padre. Para mí, el máximo peldaño en el reino animal son los poetas. Y cuando uno puede encontrar una frase poética o un concepto poético que se pueda interpretar de muchas maneras, pero que al mismo tiempo mantenga un cierto sentido, es un gran, es una obra de arte, ¿no? Creo que así pasa un poquito con el concepto de mundos posibles, que no es mío, que lo ha utilizado mucha gente y del que yo ahora comparto, digamos, ¿no? La idea de mundos posibles también viene de Aristóteles. Aristóteles dice que cada presente contiene muchos futuros posibles. O sea que uno mismo como persona o una sociedad o un país, pues puede irse a la decadencia, a la bancarrota, o puede enfermarse, o puede envejecer, o puede enamorarse y rejuvenecer, o puede ser más sabia, o puede corregir sus errores. O sea, hay un potencial que puede dispararse en muchas direcciones, pero a mí me gustaría proponer uno para terminar nuestra conversación, Fernando, con el enorme gusto y agradecimiento de haber recibido tu invitación. Pues es una idea que estoy retomando de alguien cuyo nombre no recuerdo, que leí hace algunos años en un evento sobre el concepto de enajenación en Marx.
Y ese compañero, ese profesor universitario decía que en la metamorfosis de Franz Kafka, un ser humano se convierte en un escarabajo que pierde sus habilidades humanas. Ya no se puede comunicar con los demás. Y él propuso concebir el concepto de desenajenación, de recuperación de la conciencia, como alguien que vive el camino inverso. Es decir, que siendo escarabajo recupera su carácter de ser humano, recupera su potencial. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento, es recuperar nuestros poderes y hacerlos valer para frenar la masacre. Pienso que eso es lo que corresponde. Fernando, qué gustazo estar contigo. Yo me siento muy honrado de haber podido tener esta entrevista, de charlar este rato, de compartir todas estas ideas. Y sin duda vamos a tener alguna parte 2 con el doctor Alberto Betancourt aquí en Protagonistas del Cambio para hablar, para seguir hablando de más temas, ya que aquí podremos pasar horas y horas y aventarnos todo el sábado aquí de corrido en Protagonistas del Cambio. Déjeme agradecerte mucho. Y queridos redescuchas, ¿qué les pareció nuestra celebración de 2 años? 2 años de Protagonistas del Cambio. Sigo eufórico, como podrán ver, me estoy moviendo, estoy hablando, estoy haciendo todo, que estoy eufórico y más con un invitado tan espectacular como el doctor Alberto Betancourt aquí charlando un poco acerca de que nosotros podemos desenajenarnos y convertirnos en protagonistas del cambio. Qué gusto, queridos radioescuchas, compartan en sus redes sociales, que más gente, sus familiares, sus amigos, sus conocidos puedan escuchar estas palabras y sigamos reflexionando aquí en el 760 de amplitud modulada. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo sábado. ¡Hasta luego!